santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría este sábado de la cuarta semana de Pascua. Y es doble alegría porque esta semana, este domingo, fue el domingo Letare, que significa alégrate o regocíjate. Y es un domingo en medio de este tiempo de Cuaresma en el que se nos invita a pensar en lo que va a venir con la resurrección. Y ese es un motivo de alegría. Es haber vencido a la muerte y la gloria de la vida eterna. Díganme ustedes si no es motivo para alegrarse. Ah, sí, caray, va a ser no, hombre. Y fíjate, Jorge, que el domingo pasado, pues, que es esta semana litúrgica, los sacerdotes usaron casulla rosa. Sí. Y me puse a revisar y yo dije, pues yo creí que nomás era en Adviento, porque es nada más unas veces en Adviento. Y ahora, la tercera semana. Y es porque es la semana de la alegría. Y en Adviento también es la semana de la alegría. También semana de es alegría. una semana de la alegría. Exacto. Nada más que esa no es Letare, se llama Gaudate. Es Gaudate. Ajá, es Gaudate. Y pues bueno, lo que pasa es que, oiga usted, el salmista nos invita a recordar que en ti, Señor, me refugio, y qué mejor refugio en medio de esta turbulencia de tiempos que nos ha tocado vivir. Oiga, pues no está para despreciarlo. Saludamos también con gusto y agradecimiento a Daniel, que como cada semana bien nos recibe con el dedo arriba. Eso nos levanta el ánimo y nos levanta hasta de la silla. Fíjese usted aquí cuando no nos portamos bien. Hoy vamos a tener nuestra invitada del mes. Es sábado de invitado del mes, y esta invitada nos va a hablar de un personaje bíblico que no es precisamente de los más ocurridos, pero que no por eso su mensaje deja de ser importante. Quédese con nosotros y goce del conocimiento que con esfuerzo nos es presentado el día de hoy. Vamos con Katy para que nos dirija la invocación al Espíritu Santo y aprovechar el tema de nuestro programa de hoy, dedicado al invitado del mes. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra oración. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena con tu divina gracia los corazones que tú creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, dedo de la diestra del Padre. Tú, fiel promesa del Padre que inspira nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo y danos pronto la paz. Sé tú nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y creamos en ti su Espíritu en todo tiempo. Gloria al Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador. Amén. Muchas gracias, Katy. Bueno, pues ya nos decía Jorge, esta mañana nos acompaña Norma Lorena Díaz Calderón y nos va a presentar el tema de su tesina, Elías, portador del fuego divino. Y bueno, pues Elías es uno de los profetas no escriturarios. Y bueno, pues también aparece en la transfiguración de Cristo junto a Moisés, conversando con Jesús. Precisamente hace 3 semanas se proclamaba este acontecimiento de la transfiguración. Y bueno, pues si mal no recuerdo, Elías también es arrebatado del lado de Eliseo en un carro de fuego, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues demos paso entonces a este interesante tema, y querido radioescucha, preste oído, pluma y su cuaderno bíblico para que plasme lo que más le llame la atención de esta exposición, y vamos con Luis para que nos presente a nuestro invitado del mes. Pues bienvenida, Norma, a este espacio, aquí a este lugarcito, a este recoveco del amor de Dios que es Radio Guadalupana. Te agradecemos que hayas aceptado acompañarnos a compartir tu trabajo. Y bueno, en esta tesina vimos que hay un apartado poco usual en los demás trabajos, es el prólogo del asesor.
está medio interesante. Entonces, platícanos cómo se ve este prólogo, que dicho sea de paso lo deja uno ya picado, ya para entrar así de lleno al tema que nos presentas. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos, a ustedes y a los que nos van a escuchar, ¿verdad? Bendito Dios, gracias por la invitación a compartir con ustedes precisamente mi trabajo sobre la tesina. Y como dice Luis, un prólogo poco usual. Le agradezco al padre Luis Soriano que me haya hecho este regalo y que queda plasmado dentro de mi trabajo, la verdad, porque pues me estoy dando cuenta que no todos, ¿verdad? No. Entonces, precisamente, pues él nos plasma sobre la experiencia de mi trabajo, que los deja como que en las comidas, ¿verdad?, de 3 tiempos, el entrar, el plato fuerte, algo rico. Y muy importante, sobre todo, lo que nos dice, es un profeta que a veces pensamos que ya son pasados, pero que nos regresa, que realmente en la actualidad lo seguimos teniendo. Y que nos lleva precisamente a lo sagrado que hemos olvidado, porque en este mundo de ruido, de escándalo, donde quieren sofocar todo el evangelio, está esta voz que nos está resonando. Entonces, me encanta cuando dice: los dejo en manos de quien tenga la posibilidad de leer este trabajo. Entonces, pues sí, como que es el regalo más bonito que te diga, ¿verdad? O sea, comienza a leer, vas a ver que vas a encontrar algo muy importante que nos va a regresar a lo que hemos dejado, ¿verdad?, atrás. Entonces, agradecida mucho con el padre Luis Soriano por este regalo. Está bien. Un saludo, padre, a toda la comunidad de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, allá por la entrada de la Perpetuo Socorro. Sí. Un gran saludo. Y fíjate, hay una frase con la que termina el prólogo el padre Soriano que a mí me gustó mucho. El que el fuego de la Trinidad se comunique a tu vida para que tu fe siga siempre encendida con la pasión de nuestro protagonista Elías, el profeta de fuego. Y bueno, pues que la voz de este gran profeta enciende el corazón, dice también, y lo devuelva a su lugar original, el mismo corazón de Dios. Así. Bueno, pues vamos entonces a iniciar con la introducción de tu trabajo, si nos haces el favor, Norma. Sí, mira, pues muy importante para mí, ¿verdad?, que la gente conociera de Elías. Como dijiste desde un principio, pues no es un escritor, él es el padre de los profetas, algo que se me quedó muy grabado. Entonces quería platicar precisamente la importancia de desarrollar el profeta Elías, que es un profeta muy celoso, un profeta que era ferviente a su fe, y sobre todo que en ese tiempo de que estaba pasando el pueblo de Israel, necesitaban a alguien fuerte de espiritualidad, ¿verdad? Alguien que amara nada más a su Dios, monoteísta dentro de el pueblo de Israel, al medio de tanta idolatría. Entonces, para mí era muy importante precisamente que mi trabajo constara de quién era, por qué él es el padre de los profetas, qué diferencia había dentro de los demás. Y para mí era eso, plasmarlo, decirlo, transmitirlo, el amor ferviente, radical de un hombre virtuoso, de un hombre fuerte en presencia, en palabras. Entonces, eso era lo que quería. Empiezo con esa introducción, de que conozcan a este protagonista poco inusual, pero del Antiguo Testamento, que vibró no solamente a reyes, sino también a profetas, ¿verdad? A estos falsos profetas, porque sí, había muchos falsos profetas. Entonces, es eso, que quiero que conozcan a este personaje tan importante para mí. Excelente. Bueno, pues ahora sí, ya para ir poniéndonos en contexto, iniciaste con una frase breve en la descripción de lo que es la Biblia, que es a lo que nos va ahorita a platicar, y luego la parte en donde podemos encontrar a Elías y su entorno. A ver, empecemos aquí a desenrollarnos con la ensalada. Dijiste que era el primer tiempo. Oye, fíjate que está Dijo interesante que era esto. como un platillo así en 3 tiempos.
Así ahorita que vamos con la ensalada. vamos con la ensalada. Pero Sí, fíjate que de así veras es. llama la atención que en la transfiguración que dijo Mónica, están Moisés y Elías. Y Moisés, pues es popular entre la tropa, como la delita, porque todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Pero Elías no. Y sin embargo Elías aparece como representación de los profetas. Pues es que lo dijo ahorita el padre. Sí, por eso me llamó la atención, por eso me llamó la atención, por eso se me hace Sí pusimos importante. atención, sí hemos puesto atención. Sí. Ya veo que sí. Bueno, pues mira, quise iniciar yo con la Biblia precisamente para recordar. Y para los que no saben, pues que la Biblia está compuesta de varios libros y pues en el nombre genérico para los judíos, la ley significa la Torá, en nombre genérico podemos decirlo. En palabras griegas, pues sabemos que los primeros libros, pues Pentateuco, que viene de la palabra griega Pentaujos, que significa 5 libros, o volúmenes, ¿verdad? Si no, no me va a dejar mentir aquí, Katy. Creo que sí, Ya ves se que acordó se de aprendí, la ¿ves que se clase. aprendí? Sí puso atención, Sí sí puse puso atención atención en a su su clase de clase. Pentateuco. Así es, y que también pues es se trata no solamente de una tradición viva, sino que también es escrita y una tradición oral, ¿verdad? Entonces, que nos quiere dar a revelar precisamente la revelación de Dios por medio de los hagiógrafos, de los mismos profetas, ¿verdad? No todos, pero profetas, no de los seguidores apóstoles, ¿verdad? No todos fueron escritores, tenemos 2 ahí. Y pues sobre todo pues el contexto histórico donde vamos a encontrar a Elías, muy importante en los libros históricos del Antiguo Testamento, Primera y Segunda de Reyes. En Primera de Reyes 17 al 19 encontramos la primera parte de Elías y lo continuamos con la segundo libro de Reyes del 4 al 8. Entonces ahí es donde vamos a ver a nuestro profeta estelar del Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, Desarrollándose ahí a todo lo que da. exactamente. Fíjate que ya nos ayudaste a ponernos así en el contexto histórico y es bien importante pues conocer la historia narrada, ¿no? Que se da en el Antiguo Testamento, Ajá. porque vas entendiendo las situaciones que vivieron esos personajes, todo eso. Créanme, yo en la parte de la historia batallo mucho. Sufrí en el bíblico, en la historia sufrí. Pero ya cuando lo vas comprendiendo dices, con razón, es importante, oye, qué interesante se torna. Y bueno, uno de los episodios más interesantes, más coloridos que narra el desempeño dentro de toda esa historia, el desempeño de este profeta es uno de los más interesantes. Entonces, bueno, ya ubicamos al profeta en el tiempo, ya convino repasar un poquito ahora, ¿qué eran o cómo estaban considerados los profetas en Israel? ¿Cuál era su misión? Así es, pues bueno, el profeta significa el que habla en nombre de, ¿verdad? Entonces es muy importante que el profeta no se autoelegía a sí mismo, sino más bien era elegido por Dios. Entonces una persona que ya era el llamado del propio Yahvé y que como misión tenía el denunciar, pero también el decir, consolar, traer esperanza, ¿verdad? Hacia el pueblo que en ese momento pues estaba pasando por idolatrías, por situaciones políticas que se dio en ese tiempo, precisamente en el rompimiento de los reinos, ¿verdad? Bueno, ahorita ya me estoy adelantando un poquito a lo que sigue, pero es exactamente eso. No solamente era el llamado de Dios, sino también el peligro en que se ponía un profeta, porque no fue fácil para los profetas, porque tenían miedo, tenían persecuciones, la gente, el estar batallando con ellos sobre a veces los cabezones que llegamos a ser, precisamente que nos dejamos llevar por las corrientes, sincretismo que existía en esos tiempos, ¿verdad? Entonces era un profeta, un llamado a decir, el puente, podríamos decir, entre Dios y el pueblo elegido. Y luego siempre hay gente así, ¿no? Debe haber alguno que otro envidiosillo.
¿A poco? Dijo, mira, yo quiero ser igual que él, y entonces ahí viene la diferencia, y me caí el 20 de lo que estaba comentando Norma hace ratito, de los falsos profetas. Entonces no esperas a que Dios te llame, sino tú te autoproclamas, ¿verdad? Y dices, yo soy profeta. Me llegó la revelación, Sí. se dice, sí. ¿A poco no? Sí, y casi los ojos en blanco y así como como medium, ¿no? Y ahí es donde empiezas a contar mentiras. Pero Y el problema es Sí. distinguir entre unos y otros. Digo, Así. para los que andamos así a pie. Lo bueno es que están hablando de las parroquias de ellos, Mónica. Las de nosotros, esa no, ahí no se da. Ahora No, 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 ¿verdad no, que no no, dijimos no. parroquias ahora? Lo hablemos a todos, para no discriminar a nadie. Están hablando de la historia ya. Exacto, Sí, muy bien. permítame tantito, Muy ¿verdad? bien. Bueno, se me hace muy padre lo que estamos viendo, ¿verdad? Lo que se está hablando, el contexto en el Antiguo Testamento, o sea, espérame, en el Antiguo. Pudiese decir que hay algún parecido, algunos rasgos aplicables hoy en día, en nuestros días, en nuestras diócesis, para que ninguna se quede exenta y no va a decir que a mí no me tocó, pero no estamos hablando de eso ahorita y no me quiero salir del tema. En la Biblia hay una clasificación de los profetas escriturarios en dos grandes grupos. Platícanos esa parte por los que no lo sabíamos. Ok, pues sí, se maneja se puede decir dos tipos de clasificación dentro de los profetas, conocidos como profetas mayores, profetas menores. No es tanto porque hayan sido mucho más grandes los mayores y mucho menos importantes los menores. No, era porque unos eran chaparritos y otros eran grandes. Sí, no es por tampoco, eso, tampoco, porque no. no. Era precisamente por la extensión de sus libros, que eran más grandes, sus mensajes más, como que Más fuertes, intensos. ¿verdad? Ajá, conocemos que a varios hablaban como oráculos, ¿verdad? Otros eran por medio de visiones, como el profeta Daniel. Entonces, dentro de los profetas mayores, vamos a encontrar precisamente al profeta Isaías, al profeta Jeremías, a Ezequiel y a Daniel, ¿verdad? Vidente. Y pues los profetas menores, porque sus libros son más cortos, más pequeños, ahí vamos a encontrar precisamente lo que es Abacú, Amos, Oseas, Jonás, Miqueas, Abacú, ¿quién más me está pasando? Zacarías, todos estos que son, sus libros son más breves y su mensaje pues un poquito, no deja de ser valioso su escrito, pero sí son un poquito más pequeñitos, más reducidos. Es por eso que existe esta clasificación, pero el mensaje de los dos es súper valioso y cada uno en su tiempo y en su espacio era muy necesario. Y contundente. Y contundente, porque así es. Así Y es. fíjate, sobre esto que comentas, tú señalas ahí en tu tesina que hay 4 profetas mayores y 13 profetas 13, menores. exactamente. Y bueno, pues hay algunas traducciones bíblicas que no clasifican a Baruch dentro de los profetas menores. Así es. ¿Por qué junto esa con- discriminación? Bueno, ver, lo que pasa platíquenos. es que se lo lleva a clasificar a los profetas mayores. Pero Exactamente. Pues es que no sale, como dice Moni, no es porque esa Me están discriminación. discriminando, porque No. yo puedo defender a Baruch, o sea, pues, si nadie lo defiende, yo sí. Así, no, fíjate que no lo clasifican dentro de los menores porque él era secretario precisamente. de Jeremías. Álgame. sí, se lo Dios. llevan junto con Jeremías, pero Exactamente, así que es. vale la pena ¿Ves? Era Era secretario. secretario. Así es. Entonces él precisamente leía Es bueno los ser libros de secretario. Jeremías. Sí, Es y- bueno ser secretario, Luis. Y vale la pena, bueno, pues hacer notar a nuestros radioescuchas que si en su Biblia tiene una clasificación u otra, pues las dos son correctas, ¿verdad? Son válidas. No hay le estamos que contando angustiarse mentiras, ¿eh? por eso. Calma. Siempre recordemos pues que la clasificación es humana, pero la inspiración es divina. Es ¿verdad? divina. Ah, Entonces, frase es- matona, otra vez. ¡Ay, Dios mío santo! Amanecimos injundiosos. Es que la primavera, te fijas, nos aflora. ¿Cómo estuvo la frase? La clasificación es humana, pero la inspiración es divina. Vámonos, Así es. déjame escribirla, espérenme. Apúntala. Y a veces, bueno, pues es difícil ponerse de acuerdo, pero lo importante es que tanto de un lado como de otro, bueno, pues el contenido es inspirado por Dios. Bueno, pero por lo pronto, pues vamos a profundizar más sobre nuestro personaje,
¿Quién es Elías y cuál es su misión? Así, ya llegamos a lo mero bueno, ¿verdad? Ay. Ok, bueno, pues Elías, un hombre austero, un hombre oriundo de... era tesbita de Galaad. Él, una persona que vestía con que era vestimentas de un camello de piel, se fajaba dentro de él un cintillo, un mandil. Ahí ese nos hace como la prefiguración de Juan el Bautista 8 siglos antes de Juan el Bautista. Entonces, un hombre austero, pero fuerte, firme en la fe, celoso de un Dios, era monoteísta. Yo cuando empecé yo a escuchar en espiritualidad, precisamente hablamos de varios profetas, y empezamos a hablar de Elías. Yo decía, o sea, él vendría siendo como un Jesús en el Nuevo Testamento, pero a la vez también ese hombre que habla en el desierto como Juan el Bautista. Y entonces empieza así como que tengo que saber un poquito más de Elías, tengo que conocer un poquito más de Elías. Entonces su alma era un alma ardiente de fuego en la fe, pero también ese hombre recio, ferviente. Y de hecho Crisóstomo nos dice, ¿verdad? Un hombre en el cielo, pero un ángel en la tierra, ¿verdad? O sea, qué bonitas las palabras de Crisóstomo cuando nos habla precisamente del profeta Elías, porque sabemos que se nos va, así, tal cual, en cuerpo y alma, es arrebatado. Entonces es por eso que me resonaron estas palabras de Crisóstomo, donde dice, pues un hombre en el cielo, pero un ángel en la tierra, porque nos trae esa esperanza, esa ilusión que a veces perdemos, pero al igual como toda humanidad que tiene Elías, siente miedo, esa vulnerabilidad, ¿verdad? Esa soledad también, que todos nosotros en la actualidad a veces lo sentimos. Entonces es como ese reflejo que nos puede dejar Elías. Y sobre todo, pues en el catecismo de la Iglesia Católica nos maneja también a Elías como el padre de los profetas. Es el inicio como ejemplo para muchos profetas que van a venir después, que dijimos que no dejan de ser importantes ni valiosos, y que siempre pues es el Espíritu de Dios el que habla por ellos, ¿verdad? Y pues vamos a ver pues que también Elías con sus palabras, por eso les puse yo el portador del fuego divino, porque las palabras nos queman como el fuego, como el Espíritu Santo, que es tal cual, que no nos quema para herirnos, sino que nos motiva, que arde nuestro espíritu para seguir adelante, para escuchar, a pesar de esa oscuridad, nuestra palabra sea como Elías, eso que nos va a inspirar a traer la palabra de Dios, y sobre todo que no estamos muy perdidos en el Antiguo Testamento ahora, en la actualidad, con tantas idolatrías, ¿verdad? Y pues la misión de Elías, pues precisamente es eso, el regresar al pueblo a la razón de ser hacia Dios, que eso fue el principio. Dios escogió a un pueblo para que lo quisiéramos, para que lo amáramos, para que lo siguiéramos, pero dentro de este caminar nos hemos ido apartando de Dios. Entonces manda precisamente Dios, Yahvé, a Elías a que nos jale las orejas, esas idolatrías, esa falta de amor hacia el prójimo, esa corrupción que había por poder. Y pues él viene precisamente en este tiempo difícil, ¿verdad? Le toca compartir con una reina, con un rey, dice la Biblia, las Sagradas Escrituras, de todos los reyes, ellos son los peorcitos, ¿verdad? Entonces, precisamente tuvo que agarrar a un hombre fuerte en palabra y en accionar, pero también nos dice que a pesar de que somos fuertes, nos llega ese momento de debilidad. Entonces Elías llega, esa es la misión, venir, hablar y denunciar, pero también nos trae esperanza. También nos dice que hay un Dios que nos espera.
que nos ama tanto, pero pues como todas las mamás y papás, ¿verdad?, que tenemos que corregir a los hijos, pero no por eso dejamos de amar. Entonces la misión de Elías es esa, el venir a este mundo a regresarnos a Dios. Regresar, dice el padre Luis Soriano en su prólogo, regresar al corazón a su estado original, ¿verdad? Entonces esa va a ser la misión de Elías. Puras frases matonas traemos. Así andamos, les digo, bendito Dios. Regresar el corazón a su estado original. Ahí está. Así es. Apúntenla, acuérdense, cuadernito bíblico. Bueno, pues esto que nos acaba de decir me parece muy interesante porque me voy a devolver al tema, ni modo, que quieren. Hoy en día, ¿cómo es necesario también nosotros renovar esta fe, nuestra fe en Dios, restaurar nuestra relación, Él y nosotros? Así, después de ver que las idolatrías, decía ahorita Norma, bueno, pues devolvernos. Nos está tocando vivir algo más o menos parecido a lo que estamos viviendo con este profeta, estas cosas que nos alejan de Dios, pero ¿qué creen? Pues nos tenemos que ir. No. Vamos al corte y regresamos. No, pues no nos vamos, nomás. No. Nos vamos al corte y regresamos, dije. Bueno. O sea, no se vayan. Ya Ahí andamos volvemos. corriendo, dije, no, pues ¿cómo? Pues ya estamos aquí de regreso en el programa de Palabra y Vida, en donde estamos conversando con Norma Lorena Díaz sobre el tema Elías, portador del fuego divino. Y bueno, para continuar donde nos habíamos quedado, vamos a revisar un episodio por demás dramático. Eso está así como para hacer una serie de unos 10 capítulos, nada más. El puro evento. Nomás ese evento, sí. Porque aparte de ser dramático, es muy ilustrativo de lo que significa el compromiso profético. Que estamos hablando del encuentro, o más bien una confrontación de Elías con los profetas de Baal. Fíjese usted, eran no uno, ni dos, ni 10. Se enfrenta a 450 profetas, formados en filita o en doble fila, como usted los quiera ver, pero de todas maneras eran un tipo. Pero era montón de todos modos. ¿Verdad? Oye, 450 contra uno. Ni las apuestas. No, eso no es de Dios. Bueno, eso me han dicho, yo no sé de apuestas, ¿verdad? Pero pues a mí se me hace que la desproporción. Hay una pequeña desventaja. Sí, pero pues ¿para qué les platico? Mejor Norma que nos platique el episodio para que nos diga bien cómo estuvo hoy el chisme. Así es, Jorge, gracias. Pues es uno de los episodios más conocidos de Elías, ¿verdad? Como dice Jorge, no uno, no dos, no tres, sino 450. Entonces, aquí es donde empieza uno de los... bueno, todos son importantes las misiones que tuvo Elías, pero esta es de las más conocidas, que es precisamente va y les dice, se encuentra con el trabajador de este rey Acab, y le dice, pues ve, dile a tu rey que aquí estoy. Y dice, no, ¿qué hombre de Dios que traes conmigo? Yo le voy a hablar y después si Yahvé te lleva, ¿dónde te voy a encontrar? Y me va a matar a mí, porque te prometo que te ha buscado en todos lados y no te ha encontrado. Entonces, pues, Elías va, ¿verdad?, a su encuentro del rey Acab. Y pues ya le dice al rey que deje la idolatría, que le hable a todos sus vales, a todos sus profetas, y que los va a llevar al monte Carmelo, donde sucede este suceso. Y pues yo creo como que el rey Acab, como por curiosidad pudiera ser, o a lo mejor pues porque ya sentía también la presión de Elías, pues van a llamar a todos los profetas del Baal y les dice, agarren al becerro, al buey, y van a poner leña, no le van a prender, le van a echar agua, lo van a partir, preparan para hacer el holocausto, supuestamente. Si es tu Dios, es el Dios de ustedes, que era el Dios de la fertilidad del Baal, dice, pues él les va a prender y va a hacer ahora sí que el holocausto que estamos buscando todos. Y si no, yo también voy a hacer lo mismo. Ustedes escójanlo, háganlo y invoquen a su Dios Baal.
Y pues así lo hacen, y todo el pueblo, precisamente en el Monte Carmelo, pues era un lugar donde el pueblo podía ver y escuchar, entonces era como que el punto clave, el monte, y pues ellos empezaban a invocarlo, y a cortarse, y a llorar, y a decir, y pues su Dios no responde para nada. Entonces Elías también así como que burlón, vea, ¿será que está dormido? ¿Será que no les escucha? ¿Estará ocupadón? ¿O está ocupado? ¿O qué será? Exacto, y pues ellos empezaron como a desesperarse, a cortarse y a hacer, pues para que su Dios los escuchara. Entonces pues ya dijo, bueno, pues ya terminaron, ya perdieron, como quien dice, su tiempo, su chance. Su oportunidad. Continúo yo, le dice al ayudante que traía Elías, vamos a ponerlo, mójalo. 3 veces mojaron el becerro, lo volvieron a mojar, y la leña, todo. Entonces dice Elías, bien bonito, porque dice, ya ve, demuéstralos que tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, y demuestra el poder que tú tienes. Entonces lo empieza a invocar Elías, y inmediatamente, ¿verdad?, cae del cielo ese rayo de Israel y lo levanta de donde está para ir precisamente a enfrentarse. Vamos, pues ahí vamos a quedarnos. Pero por lo pronto, pues, ¿qué creen? Ya no me siento tan mal, ya medio depre. Dije yo, ay, ahorita que lo dijo, dije, Elías también se sintió, tuvo malos ratos, y siendo quien era, se agüitaba de repente un ratillo. Entonces, ¿qué me puedo esperar yo en estos casos? Y pues ya lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿verdad? Seguir al Señor no es nada sencillo, no es nada fácil, no es algo muy bonito, pero tampoco nos vayamos con la finta de que todo va a ser siempre malo. Sí, decían ahorita, al final todo tiene un buen término. Y pues ya casi para terminar, ya casi acabamos. Norma, ¿cuál fue el legado que Elías nos dejó? Pues es eso, precisamente después de terminar su misión, el legado y su ejemplo más importante sería la valentía que tiene él, la perseverancia, y sobre todo la dedicación a la verdad de Dios. Sobre todo eso es lo más importante que nos deja, que seamos valientes, que seamos perseverantes en la fe. O sea, que no en el momento en que yo sienta como que me mueve el tapete, Dios, diría el padre Raúl, que en paz descanse, que Dios hace un desmadre, perdón la palabra. Ay, sí, no, decía, no, es que Diosito viene y hace un, pero reverendo desastre. Entonces, ahí es tener esa perseverancia en Dios, esa confianza en que todo va a pasar, y dentro de todo lo malo siempre va a venir algo bueno. Entonces Elías es precisamente ese ejemplo de la valentía, de la perseverancia, el amar a Dios, como dice Benedicto XVI en su carta en la audiencia que tuvo en el 2000, no recuerdo, para que les voy a contar mentiras, pero viene, ahí lo van a encontrar en la tesina, precisamente nos dice, es el amor, el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Es una de las cosas que nos motiva a Elías, amar a Dios sobre todas las cosas, no desesperarnos, no hacernos ídolos, que ahorita en este mundo hay muchos ídolos, y precisamente los padres de la iglesia nos dicen bien bonitas unas frases, diría Katy, bien matonas. Bien matonas, sí. Que dice que pues verdaderamente el fuego es Dios. Nos manejan los padres de la iglesia, ¿verdad? El verdadero fuego es Dios. El camino hasta la cruz, pues es el mismo Cristo que nos habla a través del Mesías, porque Elías nos va a dar esa introducción hacia el Mesías que va a venir en un tiempo, ¿verdad? Nos está como que preparando, como Juan el Bautista en su tiempo. Arrepiéntanse, cambien y corrijan su camino, porque él era el precursor precisamente pues de Cristo, y Elías pues desde un principio 8 siglos antes nos va a hablar precisamente de que nos acomodemos. Ese es el legado que nos deja Elías dentro de nuestra vida, decía el padre Luis. Por eso precisamente los profetas son profetas, no de antes sino de la hora, porque ellos nos van a regresar a la verdad, ¿verdad? Entonces ese es el legado. Sí, la las frases.
¿Siguen las frases? Sí. Y bueno, Así pues sí, es. esto, como dices, esto es lo que nos ha dejado el profeta Elías, como dices, ejemplo de valentía, de perseverancia, y que se da su surgimiento, nos decías tú en la tesina, en un tiempo muy difícil, ¿no? De crisis, de corrupción, de infidelidad, y entonces pues nosotros también podemos tomar ese ejemplo, no únicamente admirando al profeta, todo lo que hizo y cómo llevó a cabo esta misión, sino también siendo nosotros valientes, perseverantes y, como decías, sintiendo ese gran amor por Dios, y que dice San Agustín, se ama a Dios sobre todas las cosas cuando anteponemos nuestra voluntad a sus mandamientos. Entonces pues podemos hacer vida este ejemplo de Elías. Y bueno, pues vamos también, bueno, ya llegando aquí a la conclusión de tu trabajo, Norma, si los puedes compartir. Antes de la conclusión, digo, para añadirle a las frases que Ah, ahora ya claro, estamos diciendo. las frases. En algún lugar leí o escuché lo siguiente: valiente no es el que no tiene miedo, sino el que logra dominarlo. Vámonos. Esta remárquenla también así, con letras negritas, mayúsculas, en el Pues refri. sí, porque luego dice uno, no, es que es muy valiente porque no tiene miedo. No, sí tengo, pero me lo aguanto. O sea, ¿cómo? No, ¿Cómo? y es prudente, o sea, evalúa todo con Sí, la sí. capacidad y la Es que uno inteligencia. piensa que a veces, no, pues es que Elías, pues no, pues es que... Estaba Dios con él, hombre, ¿cuál No, miedo? no, nosotros, ¿Cuál no, miedo? Pues, No. ¿cuál? No, pues sí se siente, Sí siente, sí. Digan que no nos hemos sentido miedosos. Así es. Y Muchas evaluarnos, veces. ¿no? Evaluarnos nosotros en este tiempo precioso de Cuaresma, que ya estamos acercándonos ya su tiempo final, pues evaluarnos si estamos nosotros cumpliendo con ese profetismo del que recibimos en nuestro bautismo, si estamos denunciando, si estamos haciendo vida este ejemplo del profeta Elías. Revisarnos. ¿Ven? O sea, Ya ese es el- aterrizó, ya nos puso a trabajar. ¿Ya ven? Sí, guau. o sea, si no habían entendido qué es lo que nos toca hacer, ahí está. Sí. Ahí está claro. Pues es que precisamente es eso, el profeta no son pasados, son presentes porque nos llevan a la conversión. Día con día él nos lleva el profeta. Entonces es importante, como dice Moni, o sea, estamos en momento de conversión, ¿verdad? En esta semana de Cuaresma que Sí, empezamos. a veces vemos algo mal, pero pues hay que sacar esa valentía para, con mucho cariño, con mucho amor, decir lo que está mal. Sentir ese celo como Elías. Entonces quedamos así. Ok. Así es. Bueno, entonces vamos pues A la con su conclusión. conclusión. Pues Conclusiva. así es, pues es eso, la figura de Elías, que no queda en tiempo pasado, es tiempo presente, el estar en esta conversión, el que seamos fuertes, el que seamos perseverantes, que seamos valientes en todas las circunstancias que nos va a pasar y que Dios nos tiene destinado realmente, ¿verdad? Cada uno tenemos nuestras debilidades que tenemos que trabajar día con día. Y sobre todo, el recordarnos Elías en este maravilloso parábola, evangelio que acabamos de ver hace 3 semanas, que comentaba Moni en la transfiguración, donde aparece precisamente Elías al lado de Moisés y Jesús, pues él representando la ley de los profetas, Moisés la ley, ya diciendo lo que nos va a pasar, ¿verdad? Entonces, avisándole a Jesús lo que iba a vivir, pero sobre todo que esa transfiguración nos lleve a nosotros a transfigurarnos, a hacernos blancos en todos los sentidos, ¿verdad? Eso es lo más maravilloso, el cambiar, el estar relucientes, ahora así como la blancura que estuvo en ese momento y que los apóstoles vieron, ¿verdad? Entonces, no quedarnos así asustados como ellos por esa blancura y esa presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, eso sería mi conclusión, el ser valientes, el llevar mi conversión día con día, porque eso se trata la conversión. No es de que ya me convertí en un retiro, ya me convertí, no, en mi conversión hay que trabajarla día con día. Yo creo que eso es parte de lo que... Ya fui al retiro, ya me convertí. ¿Ya? No, es diaria. Exactamente. Es diaria. Esa valentía tiene que ser diaria también. El profetizar, el anunciar, el denunciar, esa parte es a diario. No cree usted que ya nomás 2 semanas de aquí a que se acabe la Cuaresma y ya no. Seguímosle.
Sí, ¿verdad? exactamente. Luchar como Elías, día, con nuestros miedos, porque él luchó con el miedo de la reina Isabel. ¿Yo con qué estoy luchando? Entonces, que él sea mi ejemplo de la valentía y de perseverancia. Pregunta matona, ¿yo con quién estoy luchando? No nomás frase, también pregunta. Ahí está. Ahí está. Esto estuvo... Genial. Siempre salgo enriquecido de los invitados especiales. Este estuvo muy ilustrativo, muy enriquecedor. Muchas gracias. Y nos invita a recordar esa parte de que somos bautizados, por lo tanto somos sacerdote, profeta y rey. Y como somos profetas, somos anunciados, somos invitados dentro de ese profetismo a cumplir esa misión, denunciar el pecado y anunciar el amor de Dios. Wow. Y me has recordado esa Wow. parte y me has invitado otra vez a decir y a buscar. Hay que regresar el corazón al estado original, no se me olvida eso. Así es. Me sorprendió mucho todo esto y la importancia que tiene de entender el momento histórico que va viviendo ese profeta, cada Así uno es. de ellos. Entonces, mis queridos hermanos, si se le pasó algo por ahí, si quiere leer con detenimiento este trabajo de Norma, se lo hacemos llegar con mucho gusto. Gracias, Norma, por tu participación. En serio, estuvo muy padre. Muchas gracias. a ustedes. Llámenos al 656-167-3077 o mande un WhatsApp o nos puede escribir por correo a administración@biblico.mx. Ahí con Muy todo bien. gusto pues le mandamos alguna copia Bueno, de- pues ya de nos la vamos. cocina. Jóvenes, nos Media hora vamos. más, por favor. Por favor, sean quienes nos escuchan, ángeles de Radio Guadalupana. Ayuden a mantener este espacio con su oración, con donativos y promocionando también sus contenidos. Si todavía no lo eres, llama a Radio Guadalupana para que te digan cómo convertirte en ángel. Un ángel de Radio Guadalupana. El teléfono es 656-566-2912. Bueno, pues los esperamos. Les íbamos a Sí. recordar que había boletos para la cena judía, Pero pero ya no ya hay. no hay boletos, están La cosa agotados, están gracias a agotados. Dios. Y bueno, pues de todos ahí los esperamos con mucho cariño. Vamos pues con el camino de hoy. Norma, ¿nos compartes por favor el camino de hoy? Sí, camino 653. ¿Qué ejemplo de discreción nos da la Madre de Dios? Ni a San José comunica el misterio. Pide a la señora la discreción que te falta. ¡Vámonos! Pues sí. Esa no es frase, ya Para esa cerrar es con camino. broche de oro. Así es. Bueno, pues ¿Se hace? nos despedimos con alegría y les deseamos que la paz y el amor de Dios les acompañe siempre. Si me oyó usted así la voz como de borracho a media mañana, no he tomado nada. Ha de haber sido el airecito de la mañana fresco que me dio esta voz tan varonil y tan apuesta. Estuvimos con ustedes Mónica. ¿Katy? Norma. Luis. y Jorge en una emisión más de Palabra y vida. Generate by AI.